Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Siguiendo las pisadas de Jesús. Hemos hablado concerniente a esta epístola, lo que es una esperanza viva. Y es uno de los temas, junto al gozo, que son principales en esta epístola. Y seguir en los pasos de Jesús es propio de aquellos que viven en esta esperanza viva. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis que sus pisadas. Y podemos leer también hasta el verso 25. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esperanza viva. Esperanza viva, puesto que a nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, estuvimos, y ahora por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, podemos levantarnos en esta nueva esperanza. Una esperanza que está fundamentada, como dijimos en la primera exposición, está fundamentada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que nosotros como creyentes no servimos a un Dios que es producto de nuestra imaginación, un Dios que solamente descansa en las tradiciones y en la cultura, sino un Dios que está vivo. En el caso de Jesucristo, que resucitó de los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de ¿qué? Del Padre. Y porque Él vive, como dice un viejo himno, también nosotros que vivimos. Y nos conducimos en esta vida de acuerdo a Él. Todos los seres humanos necesitamos un punto de partida para poder desempeñarnos en este mundo. Entiéndase que todos nos inspiramos con algo o con alguien. Nuestros primeros ejemplos que nos llevan a inspirarnos o a tener una idea de cómo desenvolvernos en la vida viene de nuestros padres. Nuestros padres son nuestra primera ¿qué? Influencia. Pueden inclusive ser nuestros héroes, ya que nos identificamos con ellos. Pero también, lamentablemente, por causa del pecado, reconocemos que muchas veces no son buenos ejemplos. Y lo que aprendemos de ellos luego, a medida que vamos madurando, puede ser que nos encontremos con la dura realidad de que no fuimos educados y levantados en un hogar que gozaba de buenos ejemplos. Y si no encontramos esos ejemplos o esos modelos en el hogar, los vamos a buscar fuera, porque el ser humano busca identificarse. No hay tal cosa como algunos pueden pretender de que cada cual desarrolla una mentalidad, una conducta, una filosofía completamente independiente y muy original. Todos estamos influenciados por algo o por alguien. Lo importante es si aquello que nos influencia es algo positivo o es algo negativo. Y algunos al estar carentes de ese ejemplo en el hogar, entonces lo buscan fuera. Y vemos cómo algunos jóvenes en ese proceso de adolescencia que es tan neurálgico, tan difícil, lamentablemente se adhieren a ejemplos. ¿Por qué? Porque el ser humano está necesitado de buscar un modelo. La escritura, cuando el Señor inspira, en este caso al apóstol Pedro, pues
Dios conociendo nuestra condición de seres humanos, nos ha dado no solamente a Jesucristo para salvación, sino que el apóstol Pedro en este verso utiliza a Jesucristo como ejemplo. O sea que Jesucristo no solamente es la causa de nuestra salvación, es el motivo por el cual tenemos perdón de pecados y tenemos la esperanza de la vida eterna, sino en que en términos de influencia, y tanto que hablamos en este tiempo de influencers, ¿verdad? Por causa de las medios sociales, todo el mundo, muchos pretenden ser los influencers, pero no todos son buenos influencers porque su influencia está basada en algo ilusorio, en algo que muchas veces ni siquiera es que es real. Algunos influencers se presentan, en el caso de hombres, con cuerpos perfectos, mujeres, cuerpos perfectos, como si su vida fuera perfecta. Pero sabemos que eso simplemente es una imagen, es simplemente una ilusión, un espejismo que ni ellos viven. En el caso de Jesucristo, es una esperanza viva puesto que Él es real y que no podemos decir que no podemos ser imitadores de Dios, puesto que Dios solamente vivió en trascendencia, vivió en el plano cósmico y entonces Dios es un ser tan y tan perfecto que nosotros no tenemos ninguna manera de podernos identificar con Él, porque usted y yo estamos claros que somos imperfectos. Pero sin embargo, Dios se manifestó y se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo perfecto, pero habiendo sido expuesto que a las debilidades, a las tentaciones y a las situaciones propias de la humanidad. Así que en Él podemos tener ese ejemplo que todos necesitamos, aun cuando hayamos tenido buenos ejemplos en el hogar, aun cuando hayamos tenido buenos ejemplos en cuanto a lo que hemos decidido seguir. Jesucristo viene a ser el ejemplo máximo. Viene a ser el ejemplo máximo por las características, por su carácter, por lo que él reflejó en sus años de ministerio durante su estadía terrenal. Así que hoy, tanto a los que están aquí presentes como los que nos van a ver y escuchar a través de YouTube, óigame, consideremos seriamente seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Quieres identificarte con alguien? ¿Quieres identificarte una causa? ¿Qué mejor que Jesucristo y la fe cristiana? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante por qué es tan y tan importante y tan apremiante para nosotros seguir las pisadas de Cristo. Ahora, obviamente, de acuerdo al contexto, usted sabe muy bien que esta epístola escrita por el apóstol Pedro va dirigida a los creyentes y que los creyentes, lo hemos dicho una y otra vez, se encontraban en persecuciones, se encontraban en situaciones difíciles. La epístola tiene este tono de llevarle esperanza a ellos, esperanza viva, que es la que ellos están gozando, darle ese recordarles ese poder y esa capacidad que tienen para enfrentar las situaciones propias de lo que son los retos a la fe, pero también de cómo conducirse en la sociedad, o sea, como buenos ciudadanos. El evangelio es completo. El evangelio trata las partes esenciales y holísticas del ser humano. Y aquí tiene que ver con qué, con caminar como Jesús, también no solo en el ambiente familiar, sino caminar como Jesús en el medio social. ¿De dónde inferimos esto? Pues de los versos que preceden al verso 21, habla de lo que es mantener la buena manera de vivir entre los gentiles, habla de respeto a las instituciones de autoridad como el rey, en ese caso de las monarquías. Nosotros no vivimos en monarquía actualmente en este lado del mundo. En ese tiempo sí se vivía en unas monarquías, por lo tanto había un gran respeto hacia esa autoridad. Hablaba de las otras instituciones, luego habla de los gobernadores que están llevados para darle castigo a los que cometen injusticias y delitos. Está también el que cómo desempeñarnos ante aquellos que no creen como nosotros y también sobre todo cómo, y aquí se da en un contexto de esclavitud, también una institución que hoy no existe. O sea, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto era un contexto donde existía la institución de la esclavitud. Y vale aclarar que el hecho de que Pedro y hasta Pablo hablen de esta condición social que se encontraban
algunos miembros de la iglesia, no quiere decir con esto que estaban aprobando esa institución. Porque hasta el apóstol Pablo en un momento dado recomendó que si alguno podría ser libre, que lo persiguiera ese objetivo. Porque la esclavitud no es una condición digna para el ser humano. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Tan es así que hasta el mismo Jesucristo y la teología del Nuevo Testamento compara nuestra condición antes de Cristo con esclavitud. El esclavo no tiene otra opción que siempre servir a su señor, a su amo, en todos sus deseos. Entonces, cuando utiliza la imagen de la esclavitud en el Nuevo Testamento, dice que el Señor nos libró de la esclavitud del pecado para darnos libertad. De modo que si conoces la verdad que os hará libres. Y si de algo conocía muy bien la historia de Israel, era acerca de esclavitud, puesto que ellos fueron esclavos, sus antecesores, sus antepasados fueron esclavos en Egipto y el Señor los liberó, no los dejó en esa condición. Así que si ahí se utiliza como una imagen espiritual de lo que es negativo a lo que es positivo, esclavitud, libertad, así también, mis queridos hermanos, no podemos decir que la esclavitud antes también era algo que era aceptado por los cristianos, sino que viviendo dentro de la legalidad de las condiciones de ese momento, le decían, mira, ya que estás en esa condición, trata de dar el mejor testimonio posible para inclusive ganarte a aquellos que están dirigiendo tus vidas. Pero si aspiras a ser libre, ve a la libertad que no solamente Cristo dio, sino también que es propio de la dignidad del ser humano. Entonces, ¿cómo es seguir las pisadas de Jesús? Porque cuando él dice, para esto fuiste llamados, recordemos que los cristianos, una vez que venimos a Cristo, nos identificamos con él. El mismo Jesucristo dijo en la epístola a los Filipenses que nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en él, sino que también padezcamos por él. Porque como bien dijo Jesús, el siervo no es mayor que su señor. Si a él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Pero al mismo tiempo que Jesucristo gozó del respaldo del Padre, nosotros tenemos el respaldo de ¿qué? De Dios. Así que consigo nosotros tenemos que heredamos los enemigos de Jesucristo, pero también gozamos del respaldo de Dios y gozamos de las bendiciones que vienen como resultado de agradar a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que dice, para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿cuáles son esas pisadas? ¿Verdad? Esas pisadas. Primero, vamos a formular los puntos de manera de pregunta. Y es lo siguiente. Primero, ¿por qué seguir los pies de Jesús o los pasos de Jesús? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué seguir los pasos de Jesús? Pues creo que el contexto inmediato nos da a luz acerca de esto. Primeramente, porque caminar siguiendo los pasos de Jesús permite cerrar la boca de aquellos que se oponen a la fe. Miren lo que dice en el verso 11 del capítulo 2 de 1 Pedro. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. O sea, como peregrinos y extranjeros, ¿qué está diciendo eso? Que aunque hubieran sido ciudadanos romanos, todavía su ciudadanía no es esta. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. De las muchas imágenes que utiliza en la Biblia para referirse a los hijos de Dios, están elegidos, son peregrinos extranjeros, la familia de Dios, somos piedras vivas, o sea, somos ¿qué? Parte del Señor. Pero somos peregrinos y extranjeros, aquí estamos de pasada. Y ciertamente apelamos a la legalidad de estar en ciudadanía y todo este tipo de cosas, pero aún los que tenemos ciudadanía en este país, sepamos que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde está ¿qué? El Señor. Entonces, él continúa, dice en el verso 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, está hablando en palabras, haciéndolo de una manera sencilla. Nuestro buen testimonio, nuestro buen ejemplo entre los gentiles.
O sea, entre los gentiles, ¿qué eran gentiles? Los que no eran judíos. ¿Y qué prácticas tenían los gentiles? Gentiles tenían costumbres paganas. Ellos estaban ajenos, no conocían lo que es la fe judaica, no estaban a tono con el monoteísmo que ellos practicaban y todos sus códigos éticos. Entonces, lo único que ellos podían leer acerca de la ética cristiana es cómo se conducían los cristianos. Porque ellos no tenían ese trasfondo judío. No es lo mismo que cuando se convirtió en judío, pues obviamente usted sabe muy bien que nosotros los creyentes gozamos de tener el Antiguo Testamento como nuestra raíz, como nuestra base. La conocemos. Y el mismo Jesucristo, esas eran sus escrituras. El apóstol Pablo, esas eran sus escrituras. Pero los que son gentiles, paganos, no tienen ningún tipo de familiaridad con ellos. Entonces, cuando le hablamos de ética, le hablamos de cómo conducirse en la vida, cómo ellos pueden ver a Jesucristo, puesto que algunos, inclusive de los gentiles, no gozaban de educación, eran analfabetas. Eso a veces es un asunto que se obvia en la interpretación bíblica. Y es que los que asistentes a las congregaciones no todos gozaban de educación. De hecho, se dice en la historia que muchas veces se escogía al líder de una o un anciano o aquel que iba a dirigir la congregación, no solamente en base a su testimonio, sino que pudiese leer. O sea, la capacidad básica que deben tener era leer, porque era leer las escrituras, era leer el legado del Señor. Y si tú no sabías leer, pues obviamente no podías ser de gran eficiencia en el caso de pastorear una congregación que muchos, algunos en su mayoría, ni siquiera tenían acceso a educación. Así que los gentiles, ponle, hasta aquellos que no gozaban de educación, ¿qué es lo único que ellos podían, de dónde podían aprender? O podían fascinarse, o podían ser impresionados, o podían ser, vamos a utilizar la palabra de hoy, influenciados. La buena conducta de los creyentes. Viendo la diferencia de los creyentes. Pero no solamente viendo la diferencia, sino que en cuanto a la conducta de los creyentes, dice aquí que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar que vuestras buenas obras. Y en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, miren cómo se hace callar la ignorancia, no solamente a través de una buena persuasión en términos de convencimiento oral, sino a través de una buena conducta. Yo creo que esto contesta el porqué de nuestro primer punto. ¿Por qué seguir los pasos de Jesús? No solamente es porque esto es agradable a Dios, sino porque también viviendo en una cultura que es anticristiana o viviendo una cultura neopagana, que posiblemente los argumentos ellos busquen alguna manera de refutarlos con falsos argumentos, pero sin embargo una vida agradable a Dios es irrefutable. Oh, mis queridos hermanos, la única manera en que podemos caminar como Jesús es siguiendo los pasos de Él. No caminando al lado de Él como algunos creen, sino caminando detrás de Él. Es siendo seguidores. El mismo Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, es ser seguidor. Me parece, y aunque creo que las intenciones no son malas, pero hay que corregir lo que sí ellos pregonan. Jesucristo sí es nuestro amigo y es nuestro amigo fiel, como dice un precioso himno. Pero no perdamos de perspectiva que debemos reducir a Cristo a un amigo terrenal como lo conocemos hoy. Porque ciertamente Jesucristo dentro de sus facetas, de sus características, nos da amor y confianza, que esos son propios de un amigo, pero recordemos que Él es Señor. Y como Señor lo seguimos. Como Señor, Él tiene autoridad sobre mí. Yo de los amigos aprendo, pero los amigos yo los considero pares, o sea, que están en la misma condición que yo. Claro que Él aprende de mí, yo aprendo de Él, pero en el caso del Señor, sí es nuestro amigo, como dijo Juan 15 a los discípulos, pero más que nada, ellos le dijeron a Jesucristo, Señor.
¿Y qué implica eso? Que obviamente toda enseñanza y todo ejemplo, él era digno de ser emulado. Perfecto en sus caminos. Y entonces contestamos a lo primero, repito, ¿por qué seguir los pasos de Jesús? Porque callamos la ignorancia de los hombres insensatos. Hoy día, mis queridos hermanos, muchos no han podido ser convencidos por sus argumentos, pero buscan la excusa de nuestras acciones. ¿Ok? Repito, hoy algunos no han podido refutar plenamente la realidad de lo que es el Evangelio y la historicidad de Jesús y la divinidad de Cristo con muy buenos argumentos. Pero una vez que se encuentran contra la pared, entonces van a ir a apelar a las acciones de los cristianos. Y lamentablemente, el testimonio de algunos creyentes, tanto en posiciones de liderazgo como no, le ha dado motivo para y gasolina para llevar sus ataques. ¿Por qué? Porque hasta un no creyente sabe que un cristiano primero ha de ejemplificar en cierta manera la humildad de Cristo. Y cuando no observa en actitudes y obras esa humildad, eso es algo que es denunciado. Saben, bien o no, que Jesucristo ama a toda persona y que no existe ningún tipo de acepción de persona, sea en términos socioeconómicos, de raza, de nada, de género, nada de eso, de personas, por su color de piel, porque si son ricos o no, porque si son de las minorías o no son de las minorías, ganan sí un aparente argumento. Dicen, wow, como hay unas palabras que se le adjudican al gran prócer o al gran personaje histórico Mahatma Gandhi. Si los cristianos vivieran a la luz de lo que dicen los evangelios, yo me hubiera hecho cristiano. Esas palabras se las adjudican a Gandhi. Y es cierto, mis queridos hermanos. No estoy diciendo, como posiblemente alguien dirá, Gandhi lo usó de excusa. Puede ser. No sé cuál haya sido el estado final de Gandhi, si al final de los tiempos haya reconsiderado su fe y haya puesto su corazón en Cristo. Pero sí yo creo que debemos ser reflexivos y objetivos en decir que lo que él dijo, en cierta manera, tiene razón. ¿Por qué? Porque de qué vale tener una teología sana, sin embargo, nuestra conducta no refleja el carácter de Cristo, aún en medio de nuestra imperfección, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestra fragilidad, porque escasos de ejemplo no estamos, tenemos un gran ejemplo, el que ponemos nuestros ojos en el que es Cristo, por lo tanto hemos de seguirle. ¿Por qué? Porque es la manera también de callar la ignorancia. Que nuestra ortodoxia vaya con nuestra ortopraxis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra creencia correcta de la fe vaya de acuerdo con una correcta conducta. Y no estoy diciendo con esto que seamos perfectos, porque ni el que está proclamando aquí en esta tarde es perfecto. Pero tampoco utilizamos nuestra imperfección como una excusa para decir, es que yo soy imperfecto. Es que dentro de nuestra imperfección yo trato de hacer lo mejor posible. Recuerdo, y antes de seguir al siguiente paso, recuerdo en un gimnasio, estaba este hombre, él tenía una sudadera, ¿no? Tenía un pantalón que le cubría las piernas y todo. Y él, pues, él estaba en la trotadora, pero se veían que sus pasos no eran perfectos, sino como que había algo. Pero él continuó, él continuó, él continuó, él continuó, él continuó y se ejercitó por espacio de unos 50 minutos en la trotadora. Esto antes de ir a las máquinas de resistencia para fortalecer sus músculos. A lo que alguien se le acercó, uno de los empleados, y le dijo, mire, usted necesita ayuda porque lo vi como un poquito vacilante cuando estaba en la trotadora. Y él le dijo, déjame enseñarte algo. Y cuando él se subió el pantalón, él tenía una prótesis. Él le dijo, yo perdí pierna en una guerra. Yo estoy tratando de caminar con una prótesis. Yo estoy haciendo lo mejor posible dentro de mis limitaciones. Lo que despertó admiración y dijeron, no, tremendo. Porque su paso no era
No era extremadamente raro, pero sí algo había que para la persona habitual decía, oye, parece que tiene algún problema. Pero la contestación que él dio fue la siguiente. En otras palabras, yo no estoy dejando que esa prótesis me limite a mí a hacer lo que yo creo que debo hacer y voy a hacer lo mejor posible aún con esa condición. Y yo lo uso como ilustración de que, hermano, sí, no somos perfectos, pero no podemos usar nuestra imperfección como una excusa para entonces avalar todo tipo de mala actitud, no solamente nuestra, sino también de otras personas. Sino que aún dentro de nuestra imperfección tenemos que hacer lo mejor posible para caminar bien, para caminar normal, para tratar, en este caso, de seguir ¿qué? Los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Yo me temo que estamos viviendo un tiempo un poquito, cada generación tiene un reto y algo que tiene que trabajar. Y esta generación evangélica tiene que tener mucho cuidado que por querer tener la razón en muchos asuntos, esté avalando actitudes que no son cristianas. Ojo al pillo, decían los boricuas. Ojo al pillo. ¿Por qué? Porque no estaríamos comprometiendo no solo la teología, sino la praxis que es propia de nuestra fe por el simple hecho de justificar acciones que no debemos justificar. Lo segundo, mis queridos hermanos, no solamente el por qué, sino entonces ya establecimos claramente por qué, de acuerdo al texto, debemos caminar como Jesús, sino ¿y cómo lo hacemos? Yo creo que es una buena pregunta. El por qué, el cómo. Porque me estás diciendo, debes hacer, esto es lo que debes lograr. Pero entonces la otra pregunta es, ¿cómo? Entonces la contestación se dice que es haciendo qué? El bien. Haciendo el bien es que podemos caminar como Jesús. Ahora, ¿qué es el bien? Porque alguien puede decir, bueno, el bien es subjetivo. No, el bien podría ser en algunos casos especiales subjetivo, pero en general es bastante objetivo. Yo creo que la vara que tenemos para determinar qué es lo que es bueno o lo correcto es la palabra de Dios. Es Dios, es Jesucristo. Entonces el mismo Pedro procede a dar unos ejemplos aquí, que de hecho yo les debo reconocer que humanamente hablando son difíciles. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Wow, Jesucristo perfecto. Y obviamente nosotros, vuelvo y le digo, tenemos la pierna coja, pero debemos aspirar a caminar lo mejor posible. Pero miren el verso 23, este también, este está duro. ¿Se acuerdan del profesor Girafales? Era el que decía ta. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Oh, Jesus. Yo le tengo que confesar algo a ustedes. A mí se me hace difícil ese a veces. Y aunque no respondo con maldición, por dentro estoy que es, Dios mío, que me tengo que ir a un monte lejos a gritar duro para sacarlo del pecho, porque si no exploto. O dígame, si usted no tiene esa lucha, por favor, dígala, porque no todo el mundo tiene las mismas luchas. Pero sí le digo algo, este servidor a veces lucha mucho con esto. Cuando alguien te maldice, cuando alguien es grosero contigo, cuando alguien sin causa sencillamente se siente la gran libertad de decirte las groserías que quiere y tú te quedas, qué difícil es decirle a Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Pero yo respiro, no, a lo mejor de momento no puedo de mi humana naturaleza decir eso, pero sí permanecer callado. No responder con maldición. Wow. Le voy a decir algo, yo no sé, no tengo el conocimiento amplio, ¿verdad? Pero me voy a dejar llevar por lo que yo he vivido. Pero en esta ciudad, en Nueva York, cuando tú te vas acercando más a la ciudad, que mucho road rage hay. ¿Qué es road rage? Estas peleas de carretera. Dios mío, el semáforo está todavía en amarillo y el de atrás pretende que tú le brinques encima al otro al frente y te pega un bocinazo que tú lo sientes en el centro del pecho, se te concentra en la cabeza, explota por tus orejas y después cuando miras por el retrovisor te está señalando solo un dedo de su mano.
y use su imaginación. Y tú dices, pero es que no ha cambiado la luz, ya están. Y no solamente eso, sino que tú te echas para el lado porque tú quieres ser cortés. Tú dirás, este tiene una emergencia, va a ir al baño, está enfermo, algo. Pero no, él se para, luego baja el cristal y te dice un montón de groserías. Y muchas son damas. Pues sí. Que tú dices, pero ¿qué pasó con tu caché? Y no, y con un coraje. Y tú dices, wow, así empezó mi día. Aleluya. Alabado sea Cristo. Sabemos que lo primero que no pensamos es alabado sea Cristo, sino, oh my goodness, ¿qué es esto? Pero obviamente uno no debe dejar que eso, pero ¿sabes por qué? Porque en esta zona se vive con tanta ansiedad, se vive con tanta prisa. Todos están apresurados, todos están pensando en lo suyo y cuando contestan son rudos. ¿Cómo responder a eso? Pues de acuerdo a Cristo, no solamente en ese contexto, sino un contexto de persecución. Cristo cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo bastante fuerte, pero lograble. Y es que siguiendo las pesadas de Jesús, ¿cómo lo hacemos? Haciendo el bien. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de qué? De vuestras almas. En otras palabras, ¿cómo? Haciendo que el bien. Jesucristo dijo, como parte de uno de sus discursos, que el mundo glorifique al Padre por medio de nuestras buenas obras. Y claro, buenas obras no son las que intencionalmente se hacen para tener reconocimiento. Eso ya para mí no es una buena obra. Es un espectáculo político. Ahora, una buena obra es cuando literalmente solo estás tú y la persona afectada o la situación y tú procedes a hacer bien. ¿Por qué? Porque orgánicamente, naturalmente, tú entiendes que es lo correcto, porque amas a Dios y entiendes que se debe mitigar la necesidad o la situación del prójimo. Entonces, tu padre que te ve en los secretos, te recompensa como. Y en la manera, le voy a decir algo, y aunque se haga lo más oculto posible, lo más anónimo posible, siempre las cosas se saben. Y qué bueno que se sepa lo bueno. ¿Se acuerdan que Jesucristo un momento dado hizo algunos milagros y se resalta, dicen que algunos que se ven más en el Evangelio de Marcos, que él le hacía un favor a alguien, una sanidad, le decía, no le digas nada a nadie. Algunos le llaman el secreto mesiánico. O sea que él quería en ese momento mantener su carácter mesiánico un poquito. Todavía no hables de eso, pero te hice un favor, tranquilo. Pero aún así la gente salía y lo decía. Pero Jesucristo no era su intención eso. Ahora, qué bueno que pueden decir a alguien, hoy me encontré una persona que no me conoce y me amó y me ayudó. ¿Y cómo se llama? No sé el nombre. Pero sé que si el mundo tuviera más gente como ellos, el mundo sería diferente. Y qué lindo que si hicieran una investigación, luego se dieran cuál es la razón. ¿Usted o alguna vez le ha preguntado a alguien que se ve joven para su edad o se ve saludable? Uno dice, oye, ¿qué es lo que tú tomas? Siempre, siempre, oye, ¿qué tomas? ¿Qué tú comes? Y qué lindo que se nos preguntara luego y dirán, wow, voy a investigar sobre esa persona o ese grupo de personas que hace bien sin buscar el aplauso del público. Y cuando se dan cuenta es que coinciden todos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces se dan cuenta que lo que ellos llevan a su alma y a su mente es Jesucristo que hace que hagan eso. Y la gloria es de ¿qué? Del Señor. Así que, ¿por qué seguir las pisadas de Jesús? Porque hacemos callar la ignorancia de la gente. ¿Cómo? Claro que y glorificamos a Dios. ¿Cómo? Haciendo el bien. ¿Y quiénes lo hacen? Es lo último. ¿Quiénes? Pues obviamente esto no es algo que yo quiero que todo el mundo lo haga en el mundo, porque no es así. Porque ciertamente esto es una acción que solamente se espera
de aquellos que son creyentes en Cristo. Oh, maravilla es aquel que tristemente cuando uno ve que tiene mejor testimonio que otros que dice ser creyente. Qué sorpresa más desagradable, le digo yo. ¿Por qué? Porque los hijos de las tinieblas procediendo en actos de justicia cuando los hijos de la luz son los que deben caracterizarse por eso. Y uno dice, pero esta matemática no cuadra. Porque en este lado que sea luz, no está reflejando la luz de Cristo. Entonces, los seguidores de Cristo son lumbreras, dijo el apóstol Pablo en los Filipenses. Participamos de ser la sal y la luz del mundo. Los seguidores de Jesucristo. Esto no es para todos, esto es para los que han profesado su fe en Jesucristo. Así que los que profesan esa fe, que se infiere que legítimamente son creyentes, entonces, por lo tanto, somos los que debemos seguir las pisadas de ¿qué? De Jesús. Para terminar, seguir las pisadas de Jesús no es, primeramente, es algo que tú y yo necesitamos hacer. Lo necesitamos hacer primero para glorificar a Dios y segundo para caminar bien. Sí, caminar bien. Caminar en la Biblia es conducirte ¿qué? En la vida. Caminar bien. Nos beneficia, nos hace bien. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre nosotros y también nos permite caminar con sabiduría ante los retos de la vida. Pero la segunda razón tiene que ver porque también el mundo necesita ver a Cristo en su iglesia. Lo necesita. Creo que muchos ya han escuchado hablar a la iglesia. Creo que muchos necesitan ver a la iglesia. Verlos como así, 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 así. Ciertamente no somos perfectos, ciertamente tenemos una cojera, pero sabe que vamos a tratar de caminar lo mejor posible para la gloria de Dios. Porque el tiempo que estamos aquí en esta vida es temporero. Pero Dios nos permita que aún dentro de lo temporero que es, la iglesia deje pisadas. Que las otras generaciones digan, wow, queremos caminar sobre esas pisadas. Porque a su vez ellos caminaron sobre las pisadas de Jesucristo. Y le damos toda la gloria a Dios. El un reverente aplauso al Señor. Vamos a orar.